del Teatro. Esta fecha fue establecida en 1962 por el Instituto Internacional del Teatro, la organización más importante de artes escénicas a nivel mundial, fundada por la UNESCO. Cada año, una figura destacada del teatro escribe un mensaje reflexionando sobre su rol en la sociedad. Este 2025, el encargado fue el dramaturgo griego Theodoros Terzopoulos, quien destacó que el teatro sobrevive gracias a las preguntas sin respuestas. En su discurso, Terzopoulos alertó sobre la dictadura multiforme de esta nueva edad media moderna, refiriéndose a cómo el individuo es manipulado hoy por el control mediático, el consumismo, las redes sociales y la banalización del arte. Propone que el teatro resista, cultive la memoria y asuma una nueva responsabilidad ética y política frente a los desafíos del mundo actual. En el Perú se celebró con funciones teatrales especiales y gratuitas, en Cusco y en Lima, además de distintos conversatorios, charlas y eventos culturales. Ahora, la Grecia clásica, que se extiende desde el año 510 hasta el 323 a.C. En este entonces Grecia no es un país como se ve ahora o como se imagina. Estaba formado por polis, las ciudades-estado, las más famosas siendo Atenas, Esparta y Corintios. En Atenas, aparte, se veía algo revolucionario, la democracia directa. Los ciudadanos, aunque eran solo los hombres, participaban en las decisiones del gobierno. Pero como sabemos, Grecia no es solo política, tenemos la religión y las artes. Religión siendo la mitología griega. Los griegos creían en diversos dioses y que cada uno tenía un rol. Zeus siendo el padre de todos, y luego viene Atenas, Apolo, Afrodita. Ellos no eran figuras lejanas a ellos, eran parte de la vida cotidiana, del arte y de los mitos que explicaban el mundo. Y si hablamos del arte, la arquitectura griega, que siempre buscaba la armonía, el equilibrio y la proporción. Templos imponentes y columnas perfectas. Luego tenemos la filosofía. Sócrates, Platón, Aristóteles sentaron todas las bases del pensamiento occidental y todavía hoy, más de 2000 años después, seguimos dialogando con sus ideas. Las esculturas representaban el cuerpo humano con precisión, pero no era cualquier cuerpo, era el ideal, como el disco bolo lanzando su disco con armonía perfecta. Era equilibrio, belleza y proporción. Y bueno, luego tenemos todo lo que es el teatro. Nacido en las fiestas dedicadas a Dionisio, el teatro se convirtió en una forma profunda de expresión. Los géneros tragedia, comedia y drama no eran solo entretenimiento, eran una forma de pensar, de criticar, de sentir, un vehículo cultural y social. El teatro en la antigua Grecia. Si bien se considera Grecia como el lugar donde se creó el teatro, se ha podido evidenciar en otras culturas como lo es la egipcia indicios de este arte. Pero ¿qué es lo que hace que Grecia destaque sobre las demás culturas? La respuesta es el enfoque que se le decidió dar a este. A comparación de las otras culturas, los griegos fueron los primeros en ver el teatro como una forma de expresión artística y no un rito religioso. En Grecia resaltaron dos géneros teatrales principales, la tragedia y la comedia. La tragedia. Los historiadores no parecen ponerse de acuerdo con respecto a cuál sería el origen de este género. Sin embargo, hay dos posturas. La primera indicando que nació a la representación lírica de la poesía épica, y la segunda habla sobre una posible relación entre el género y el ritual llamado tragodia, que brindaba culto a Dionisio, dios del teatro y el vino. Las tragedias solían discutir temas tanto políticos como morales relatados en forma de mitos. Algunos autores que destacaron en este género fueron Esquilo con Oristiada, Sófocles con Antígona y Edipo Rey y por último Eurípides con Medea. La comedia. Este género, a diferencia de la tragedia, no relata mitos, sino relata situaciones del día a día de una forma humorística y hasta podría considerarse grotesca, siempre terminando con un final feliz. Era una forma de aliviar la tensión después de la tragedia y apelar al comportamiento de las personas en lugar de crear una crítica al sistema como lo hacían las tragedias. En muchas de las comedias se puede ver una ridiculización de personas influyentes de la época como Sócrates, Alcibiades y Eurípides. Los autores más conocidos son Aristófanes con obras como Las nubes y Menandro con El misántropo. El teatro actual se caracteriza por su gran diversidad de estilos y temas. Hoy conviven propuestas clásicas como obras experimentales, físicas, documentales o digitales. Se abordan temas como la identidad, la memoria, la soledad o la crítica social. Hemos tenido como grupo a diversos representantes del teatro contemporáneo,
pero hemos elegido a los dos que consideramos más importantes e influyentes. El primero es el noruego Jon Fosse, Premio Nobel de Literatura en 2023. Representa un teatro minimalista y poético que explora silencios y emociones profundas. En contraste, la argentina Lola Arias trabaja con teatro documental usando testimonios reales para hablar de guerra, migración o trauma colectivo. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre el teatro clásico y el teatro contemporáneo. La primera de ellas es la finalidad. En el teatro griego clásico, la finalidad era educativa, moral o religiosa, mientras que en el actual se va más para un mensaje expresivo, crítico, reflexivo o experimental. Por otra parte, está la actuación. En el teatro griego clásico solo actuaban hombres con máscaras y tono solemne. Actualmente actúan hombres y mujeres, con estilos variados, ya sea naturalista, físico o minimalista. Luego está el lenguaje. En el teatro griego clásico, el lenguaje era elevado, poético y muchas veces en verso. Actualmente el lenguaje es cotidiano, fragmentado o incluso silencioso, como en las obras de Jon Fosse. Y por último, los temas que tocaban. En el teatro griego clásico, tocaban temas como los mitos, la moral, el destino y los dioses. En el actual, tocan temas como la identidad, el género, la memoria, la sociedad y el cuerpo. A pesar de la diferencia entre ambos teatros, estos poseen características que los hacen similares. Ejemplo de esto sería el uso de la tragedia, la cual se utiliza aún en tiempos actuales para contar historias que tengan el tema sobre la injusticia social e incluso la desigualdad social. Otro ejemplo sería con la comedia, con la cual se utilizaba para burlarse de problemas actuales con la sátira. Incluso después de tantos años, el teatro clásico de Grecia aún se mantiene. Y esto es gracias a que este se está adaptando a los temas actuales que incluso después de tantos años aún se mantienen.